Bueno, yo soy Mari Carmen, soy enfermera estomaterapeuta o la enfermera de la bolsa, al final. Mi experiencia, sobre todo, soy enfermera de cirugía general y digestiva y soy, principalmente, mi labor es como enfermera para los pacientes ostomizados, ¿vale? Pero desde hace unos años también me dedico a educar y enseñar a la gente con disfunción intestinal. Como bien ha dicho la doctora Carrasco, la disfunción intestinal es cuando hay un funcionamiento inadecuado de todos esos mecanismos que nos van a ayudar a que se mueva el intestino hasta conseguir la defecación, que puede ser por diferentes causas, y aquí en este caso pues la más común sería la de origen neurológico. Hay muchos estudios a nivel internacional, sobre todo con pacientes de espina bífida y lesión medular, donde ponen en prevalencia que para esos pacientes la segunda causa de problema es el problema de la disfunción intestinal y el primero sería el de pérdida de movilidad. Dentro de casi todos los pacientes van a desarrollar algún tipo de alteración intestinal y los más comunes son, como he comentado, el estreñimiento y la incontinencia fecal. Los síntomas básicos de la disfunción intestinal pues son o bien a nivel físico, que son el estreñimiento, la incontinencia, las heces duras o la impactación de ellas, los problemas con los rectales, que van a ser lo más frecuentes, hemorroides, sangrado, prolapso. Hemos conseguido que la irrigación sea efectiva y eso vienen sobre todo a darme la gracia de que pueden salir con sus familias a comer, que pueden salir sin problema a la calle, ¿vale? Entonces ya no solamente es lo físico, sino también es lo que afecta a la calidad de vida. En el año 2013 un grupo de expertos internacionales elaboraron como una pirámide con todos los tratamientos que había y empezando desde la base hasta llegando a la punta. Pues en el 2023 otro grupo de expertos se reunió y lo que hizo es que lo que era una escala con 6 o 7 escalones y se iba subiendo poco a poco, lo que hicieron fue hacerlo más resumido, más claro y más conciso, ¿vale? Entonces, lo lógico es que cuando uno tiene un problema a nivel de disfunción intestinal, el primer paso sería empezar por como lo que todo, controlando la dieta, con medicación, con enemas supositorios. Y el siguiente paso pasaríamos ya a la irrigación transanal, que es lo que os voy a explicar. Y ya por último, pues ya serían los casos más extremos, que sería la intervención quirúrgica, que es lo que ha aplicado la doctora Carrasco. Yo, como estoy más acostumbrada a tratar a los pacientes ostomizados, os puedo decir que tengo muchos pacientes que les hacen las ostomías de forma temporal hasta que la cirugía ha cicatrizado todo bien y luego lo reconstruyen y están deseando quitarse la bolsa, ¿no? Pero luego viene el problema y es que les quitan la bolsa y luego tenemos otros problemas y es que no pueden salir a la calle porque tienen escapes, tienen incontinencia. Total, que enseñamos a irrigarse y muchos de ellos al final se arrepienten de haberse quitado la bolsa. Lo digo porque es verdad que el tema de la bolsa es como un estigma social y todo eso, pero a veces la bolsa, como yo les digo, salva la vida y con una bolsa se puede vivir y es una cosa que no se ve, ¿no? Uno se viste, se pone su ropa y no se ve. Así que yo, por la parte que me toca y en defensa de los ostomizados, puedo decir que yo soy una defensora. Pero bueno, en este caso, la gente que tiene disfunción intestinal o que se le ha reconstruido y tienen problemas, pues tenemos el siguiente paso, que es la irrigación transanal. El programa del manejo intestinal no es solamente que vienen a la consulta y les enseño los pasos de cómo se utiliza y para qué sirve, sino esto es, hay que hacer empezar por lo básico, ¿vale? Hay que establecer unas rutinas, hay que ver cuándo es el mejor horario,
a que la posición en la que hay que hacérsela, si contamos con un cuidador o no. Hay que darles también un poco valor a las personas que nos ayudan, tanto a mí como a los pacientes. Hay que tener en cuenta la dieta, técnicas físicas que ahora os comentaré, y si se toma tratamiento o no. Y por supuesto aquí lo principal es llegar a hacer un seguimiento, ¿vale? Esto no es me voy a poner la irrigación y se van a acabar los problemas. Como yo tuve mi primer paciente, que además era un médico, que yo le enseñé a irrigarse y se pensaba que con esto se le iba a acabar los problemas, pero no se le acabaron los problemas. No dio tiempo a que su intestino se acostumbrara a irrigarse y al final lo abandonó, ¿vale? Así que uno de los problemas, una de las cosas muy importantes es llevar un seguimiento continuo y tener paciencia. Como me dice a mí mi dentista, ten paciencia. Bueno, dentro de las recomendaciones generales a nivel dietético-genética, que esto hay que hacerlo desde el primer día que se tiene la disfunción, incluso cuando se está irrigando, ¿vale? Lo que queremos conseguir es que estéis bien nutridos y bien hidratados, que el volumen de las heces y su consistencia solamente sean adecuados. Aquí no solamente importa el volumen, sino también cómo son esas heces. En el caso de los estreñimientos, queremos que las heces sean más bien blandas, que no sean duras para que puedan salir fácilmente, y sobre todo evitar el exceso de gases. ¿Y qué vamos a recomendar? Pues a nivel de dieta tenemos que ingerir alimentos ricos en fibras, tanto solubles como insolubles, sobre todo mayormente insolubles. En el caso de las fibras solubles serían aquellas, pues por ejemplo la avena, las frutas como puede ser el plátano, la manzana, la ciruela, las semillas de chía, de lino, ¿vale? Y en el caso de las fibras insolubles, pues serían sobre todo los cereales integrales, sobre todo las cosas integrales, la piel de las frutas, las verduras de hoja verde, ¿vale? También a estos pacientes se les recomienda comer poco, pero muchas veces, evitar alimentos que irriten el intestino, como sería el café, el alcohol, ¿vale? Los zumos de fruta y bebidas, sobre todo con carbonatadas, que producen gases, como la Coca-Cola, la cerveza, todo lo que lleva gas. Se deben consumir los alimentos templados porque eso va a hacer que la motilidad intestinal también sea mayor, con lo cual el tránsito también será mejor. Hay que comer despacio, esto no para el que tiene un problema de disfunción intestinal, sino para la población en general. Hay que comer despacio, tranquilos, inmóviles, todo lo ideal y lo que la mayor gente no hacemos, ¿no? Se recomienda estar sentado después de comer unos 30 minutos para que la motilidad intestinal y el tránsito se vaya moviendo. Evitar alimentos que tengan muchas especies por la irritación y condimentar con sal, salvo que estén contraindicados. En cuanto a las medidas físicas que podemos hacer, todo esto es para favorecer la salida de las heces y que vosotros seguro que conocéis mejor que yo. La primera sería la estimulación digital con el dedo, ¿vale? Es la técnica más usada, consiste en hacer movimientos circulares a nivel del ano para conseguir que el ano se vaya dilatando y se vaya relajando ese músculo y vaya aumentando la actividad para que al final salgan las heces. El siguiente sería cuando las heces son muy compactas y no hay forma de que salgan, pues el siguiente paso sería sacarlo también con el dedo, ¿vale? Que sería la evacuación manual. Esto es muy frecuente, sobre todo en intestinos que no tienen refléxicos, ¿vale? Que no consiguen completar ese vaciado y lo que hacemos nosotros es ayudarle a sacarlo, ¿vale? El problema de todo esto es que al final el ano se acostumbra a todos estos estímulos y ahí se vuelve vago, ¿vale? Y entonces al final pues no, o lo haces así o no sale. También contamos con maniobras que nos ayudan un poco a facilitar esa expulsión, y es que yo siempre les digo que bueno, que cuando eso, porque se den masajes a nivel del abdomen en sentido de las agujas del reloj, o bien
balanceo para que haya motilidad, para que facilitar ese movimiento, que hagamos respiraciones profundas. Para hacer la respiración profunda utilizamos también el abdomen y eso hace que también aumente el movimiento. La maniobra de Valsalva, que es como cogemos aire y es como si fuéramos a soplar un globo pero sin soltar el aire, ¿vale? Con lo cual aumentamos la presión abdominal. Contracciones de la musculatura abdominal, posición de sentado siempre que sea posible. Yo sé que en vuestros casos a veces es imposible y hay que hacer las irrigaciones acostados, pero bueno, en la medida de lo posible si son sentados mucho mejor. La ingesta de fluidos líquidos, como hemos dicho antes, y luego el tacto rectal, como hemos comentado. A nivel farmacológico, pues fundamentalmente tenemos dos grupos, que serían los antidiarreicos, que se utilizan en casos de pacientes que tienen incontinencia fecal, ¿vale? Y los laxantes, que serían para la gente que tiene estreñimiento. Dentro de los laxantes, pues dependiendo de cómo actúe, pues hay un montón de tipos, ¿vale? Pero bueno, conoceréis muchos, como pueden ser el Plantaben, que aumenta el volumen de las heces, los osmóticos, ¿vale? Que son el Dufalac, el Emportal, el Enema-Casen, el Micralas. Pero bueno, seguro que muchos de vosotros utilizáis algún tipo de laxante, cuando no varios, ¿vale? Yo me acuerdo una señora que vino a verme, que era muy estreñida desde, pues yo creo que casi desde su infancia, y la mujer se hacía una mezcla ahí de cosas que yo dije, bueno, Dios, esto, ella se lo mezclaba todo en una pera y se utilizaba jabón, Micralas, Dufala, bueno, yo qué sé, hacía de todo ahí. Y ya entraríamos en lo que es la irrigación transanal, que sería el segundo paso de esa pirámide que tenemos, y aquí os presento a la estrella de la irrigación intestinal, el equipo con el que vamos a hacerlo. ¿Qué es la irrigación intestinal? Pues es el proceso con el cual vamos a meter agua al intestino, de tal forma que ese agua llegue lo más lejos posible, lo que es el colon, toda esta parte, la parte del colon descendente. Este sistema de irrigación sirve tanto a pacientes que tienen incontinencia fecal, para evitar que tengan esa pérdida y que se manchen, o por bien para la gente que tiene estreñimiento. Se puede utilizar tanto en niños como en adultos, tanto en pacientes, como hemos dicho, con incontinencia o con estreñimiento. ¿Y qué queremos conseguir con esta irrigación? Pues queremos conseguir que tengamos evacuaciones regulares, que seamos nosotros. Yo siempre, cuando lo explico, siempre digo que ahora es uno el que manda cuando va a hacer caca, ¿no? Nosotros tenemos dos cerebros, uno aquí y otro aquí. O sea, a este de aquí hay que enseñarle que aquí, perdona, ahora el que mando soy yo. Y vamos a hacer las deposiciones cuando yo quiera, no cuando a ti te dé la gana, ¿vale? En el caso de la incontinencia, pues nuestro objetivo sería que el paciente dejara de tener incontinencia, que no se manchara, o yo ya me doy con satisfecha en que esos escapes pues sean mínimos y que las evacuaciones sean menos de 1 hora, ¿vale? Pero antes de empezar una irrigación tenemos que seleccionar a los pacientes. Esto no es coger al primero que pase por la calle y decirle, venga tú, hazte la irrigación, ¿vale? Hay que hacer una selección de ese paciente, el que diagnostica si hay que aplicar la irrigación o no. Nosotros, que somos la parte de la enfermería, que somos los que vamos a ayudar a entrenar y a enseñar al paciente, pero aquí la estrella sois vosotros, ¿vale? Si no tenemos un paciente que esté comprometido a seguir las pautas que se le dicen, a tener paciencia y no desesperarse, conseguiremos que esto sea efectivo, ¿vale? Uno de los mayores fracasos, o por qué no funciona la irrigación transanal, es porque los pacientes abandonan antes de hora. Esto es efectivo, funciona, pero no es magia. Hay que educar y hay que enseñar a este de aquí.
La selección de pacientes se va a hacer en la consulta médica a través de la evaluación de la historia clínica, un examen digital o una prueba de colonoscopia, como ha comentado la doctora, y siguientes pruebas, una serie de escalas que se pasan a los pacientes. Normalmente se les pregunta cómo es su patrón intestinal, su motivación, si tienen compromiso o no. Y cuando ya conseguimos y el paciente es el ideal para iniciar esta terapia, pues el siguiente paso sería la formación. Y ahí ya es donde entramos nosotras, ¿vale? Normalmente los pacientes vienen a la consulta, yo normalmente suelo explicar cómo funciona todo este sistema. La primera irrigación, si tienen dificultad para hacerla en casa, se suele hacer en la consulta, y si no, como se les da un vídeo explicativo que también explica paso a paso cómo se hace la irrigación. Normalmente nosotros lo que hacemos es que llevamos un seguimiento a esos pacientes. El primer día vienen a la consulta, se explica el manejo, se van a casa, lo hacen en casa, a los 7 días los llamamos para ver cómo han ido, a los 15 y así continuamente, hasta que, yo siempre digo, hasta que seas tú el que me enseñe a mí, ¿no? Normalmente las revisiones son o bien lo vemos nosotros o bien ya en la consulta de cirugía. Normalmente los cirujanos con los proctólogos también hacen un seguimiento, ¿no? Y una de las cosas más importantes es que hay que ajustar esto a cada paciente, ¿vale? Esto no es estándar, los pacientes no somos todos iguales, como se ha comentado, cada uno tiene sus necesidades y va a necesitar unos parámetros. Hoy en día, como se ha comentado y financiado por el Servicio Murciano de Salud, es este irrigador, ¿vale? Que se llama Peristin Plus, de alto volumen. Actualmente tenemos dos, este que sería el de alto volumen, que fue con el primero que empezamos, y desde hace muy poquito tenemos este, que parece de juguete, que es lo mismo pero de bajo volumen. Uno es grande plus y otro es light, que es más pequeñito. Con esto sí, el objetivo de utilizar este irrigador, o lo que estamos diciendo, que la gente que tiene incontinencia reducirla y el que tiene estreñimiento pues solucionárselo. Pero al final de todo lo que queremos conseguir es que nuestros pacientes sean autónomos y tengan buena calidad de vida. ¿En qué consiste el irrigador? Pues mirad, el irrigador consiste que tiene una bolsa que la vamos a llenar de agua. Me da igual lo que me ponga. Hay pacientes que se ponen 200, 300, 500, 1 litro. Me da igual. Ponga lo que me ponga, la voy a llenar entera. ¿Por qué? Porque como esto, en teoría, me lo voy a hacer sentado en el váter, la bolsa o bien la podemos dejar colgada, que tiene aquí un asa, o bien la apoyamos sobre el suelo. Al llenarla entera, la bolsa coge una posición triangular y no se vuelca, ¿vale? Esto está aquí y no se vuelca. Por eso, me ponga lo que me ponga, la llenamos entera. El siguiente, una de las cosas, ¿cómo vamos a llenar el contenedor? Con agua del grifo. Nada de agua embotellada, que muchas veces me preguntan si con agua embotellada. Con agua del grifo, a temperatura corporal. Significa ni frío ni caliente. Lo lógico es la temperatura entre 34 y 40 grados. Normalmente las bolsas suelen llevar, en la parte de abajo, suelen llevar esto, que es un termómetro, y que cambia de color conforme la temperatura del agua, ¿vale? Si el agua está fría, se queda en azul, si está demasiado caliente en rojo, y cuando la temperatura es adecuada, lo tenemos en color verde. Últimamente, y esto aquí los delegados me lo van a decir, últimamente en los últimos irrigadores que hemos recibido no viene el termómetro, porque están haciendo una revisión y entonces han dejado de ponerlo. Yo siempre le digo a mis pacientes que lo del termómetro está muy bien porque nos sirve de guía, pero aquí meter el codo es lo de toda la vida. Todos cuando hemos bañado a algún bebé o eso, hemos metido el codo y si el agua no quema, esa es la temperatura corporal, ¿vale?
Si yo me meto el agua muy fría, me van a dar retortijones de barriga. Y si me la meto muy caliente, puede ser que me queme la mucosa, ¿vale? Entonces hay que meter una temperatura adecuada. El siguiente componente de este irrigador sería lo que yo llamo el mando a distancia, ¿vale? ¿Qué es esto? Son las tubuladuras estas que las conectamos a la bolsa. Y con esto es con lo que vamos a manejar la entrada del agua, ¿vale? Tiene 3 posiciones, una que es para introducir el agua, otra para inflar el globo, que ahora lo veréis, y otra para deshincharlo. Es muy fácil y es muy intuitivo. Y luego ya por último tendríamos lo que es la sonda, ¿vale? Que es lo que vamos a introducir a través del recto. Aquí, no solamente, como he explicado, tenemos que cada paciente tiene que adecuar la irrigación a sí mismo. No sirve que yo le diga, pues te vas a introducir 300 de agua, te lo vas a hacer por la mañana y así tienes todo tu día libre y te lo vas a hacer cada 24 horas. Pues no, oiga señora, es que yo con 200 me hago la irrigación y luego resulta que a mitad de mañana pues estoy otra vez teniendo pérdidas de heces. O resulta que yo suelo hacer de vientre por la tarde después de comer. ¿De qué me sirve que yo os diga hay que hacerlo así, si el patrón que tiene el paciente es otro? Entonces, una de las cosas que solemos trabajar mucho en la consulta es ¿cuánta cantidad de agua necesito yo para que mi intestino se quede libre? Pues no lo sé, me lo vas a decir tú. Yo te voy a decir por dónde vamos a empezar. Pues vamos a empezar por 400, 300 y a partir de ahí vamos a ir subiendo. ¿Y cuándo me lo voy a hacer yo? Pues cuando uno tenga tiempo, que no esté en el baño, alguien tocando la puerta, que tengo prisa, que déjame entrar. Normalmente pues cuando uno esté tranquilo o tengo un baño para él y eso, me da igual que sea por la mañana, por la tarde o por la noche. ¿Con qué frecuencia me lo voy a hacer? Pues al principio será cada 24 horas porque yo quiero que te enseñes a manejar todo esto y poco a poco iremos aumentando esa hora. Algunos será cada 48 horas, otros será cada 72 horas. No lo sé, pero eso es lo que nosotros vamos trabajando en las consultas y en las revisiones que tenemos. Y al final sois vosotros los que nos decís a nosotros cuál es vuestra pauta mejor, porque es la que con vosotros es la que tenéis que utilizar. Existen 3 tipos de sonda, bueno, básicamente 2, pero esta sonda que hay grande y pequeña, y luego está este cono que también se utiliza. La diferencia entre ambas es que esta de aquí lleva un globo para sujetarla y que no se caiga, y esta no lleva globo, esta tengo que estar sujetándomela yo. El utilizar una u otra muchas veces son los propios facultativos los que ya nos dicen qué tipo de sonda hay que utilizar, y en el caso de que no nos indiquen nada, pues lo lógico es que empecemos por las sondas que llevan globo. Hay pacientes que luego tienen muchas molestias con el globo o que incluso hinchando el globo el agua que entra no les aguanta y sale, y a veces necesitan utilizar esta, ¿vale? En el caso del peristín más pequeño, solamente a día de hoy la única opción es utilizar una sonda de cono, no tienen opción de sonda de globo, ¿no? A ver si me equivoco. Bueno, la sonda igual, vamos a elegir en función del tipo de paciente, elegiremos una sonda u otra, pero básicamente la que se utiliza es la que lleva el globo, más grande o más pequeña. El tamaño igual. Una de las cosas es que según el tamaño de la sonda, el globo lo hincharemos más o lo hincharemos menos. Mirad, normalmente lo que hacemos es normalmente yo le digo a los pacientes, tú dale una vez y si ves que la sonda la retraes
y se sale, es que necesita darle un poquito más. 2, 3, así me va a explotar. Y 4. En el caso de las sondas de tamaño normal, como máximo hincharemos el globo 4 veces. Os digo yo que a 4 no llegáis. El primer paciente que yo enseñé, el pobrecito, yo, tú dale 4 veces, 4 veces. Cuando vino dice, es que tengo un dolor. Casi lo reviento yo mismo, ¿sabes? Entonces, yo normalmente empezamos por 1, 1 y medio, vamos aumentando. La idea es que el agua que yo me voy a meter no se salga, para que el lavado sea efectivo, ¿vale? Entonces, si yo inflo la sonda y yo ahora empiezo a meter el agua y veo que al mismo tiempo está saliendo, es que tengo que darle un poquito más, ¿vale? En el caso de la sonda, cuando esta sonda es más pequeña y sobre todo el niño, como máximo solamente se puede dar 2 veces al balón. Pero bueno, el hinchar el balón también va a depender, ¿vale? Es una cosa que nosotros y sois vosotros los que nos decís a nosotros la cantidad que necesitáis. El volumen de agua, en principio, vamos a empezar, si son adultos, pues por unos, ¿no?, más o menos 300, 400, ¿vale? Normalmente también a veces son los facultativos los que nos dicen con qué cantidad de agua empezar, y en el caso de los niños siempre va a ser menor, entre 200 y 300. Pero ya sabéis que el volumen de agua se irá regulando en función de cómo el paciente vaya funcionando. Yo siempre digo que a la hora de meter el agua, pues ni muy deprisa ni muy despacio. Si meto el agua muy deprisa y estoy aquí, pues puede ser que me den retortijones de barriga, ¿vale? Porque la distensión abdominal pues puede ser que moleste. En ese caso, si uno tiene molestia mientras se está metiendo el agua, pues hay que parar, nos damos esos masajes circulares, nos relajamos un poco y seguimos. Si yo me meto el agua muy lenta, pues me aburro y al final abandono, ¿vale? ¿Con qué frecuencia? Pues lo que hemos dicho. Al principio recomendamos que se hagan cada 24 horas, un poco para hacernos con el sistema, controlarlo y ir viendo si necesito más agua, cuántas veces necesito hinchar el balón y todo eso, y luego pues alargarlo a 48 o 72 horas. Nuestro objetivo final de todo esto es, en el caso de los pacientes que tienen incontinencia, que pueden salir a la calle sin tener ningún problema y sin ningún escape, y en el caso del estreñimiento, pues conseguir que esos pacientes puedan tener defecar de forma adecuada, no tirarse 7, 8 días o 15 días, como yo he tenido pacientes sin defecar, ¿vale? Nuestra labor, como he dicho, es formar al paciente, hacer un seguimiento, que a veces hay que ser muy constante para que no abandonen, ir cambiando cosas, pues esto no funciona, esto no, pues tómate esto. Normalmente si los pacientes, sobre todo los estreñidos, se toman medicación, al principio les decimos que sigan tomándose la medicación, que no la abandonen, y poco a poco pues ya vamos regulando, si vamos quitando medicación a cambio de aumentar el contenido de agua. Muchas veces también a los pacientes se les aconseja que antes de hacerse la irrigación se pongan un enema, ¿vale? Por si tienen heces por ahí compactadas que no han salido, para hacer una limpieza y luego ya ponerse la irrigación. Y ya desde hace unos meses, ¿no?, yo creo que un año no llega, sí, un año por ahí, tenemos con este irrigador, que es un irrigador mini, ¿vale? Y como máximo, si aquí podemos llegar hasta 1 litro de agua, con este tenemos 2 modalidades, uno de 175 y otro de 250, ¿vale? Aquí no tiene termómetro, con lo cual la temperatura la tenemos que controlar nosotros con nuestro codo, y la diferencia es que solamente tiene un tipo de sonda, ¿vale? Este irrigador pues se sacó un poco aquí a caballo, ¿no?, entre el primer paso, que serían las recomendaciones dietéticas y los laxantes, y el siguiente,
ya sería utilizar el irrigador grande, pues se ha sacado este paso un poco aquí intermedio. Hay gente que le da miedo meterse esta cantidad de agua y con este parece que da menos miedo, ¿no? Da menos susto. Bueno, es un irrigador de bajo volumen que sirve también igual para incontinencia y estreñimiento. Muy práctico porque es muy pequeño, se puede llevar en cualquier sitio y si te vas de viaje o a algún sitio es mucho más cómodo que el otro. O bien porque hay gente que no necesita meterse tanta cantidad de agua, que con 250 como máximo es suficiente. Si con el otro irrigador, con este grande, hemos dicho que nuestro objetivo es que el agua llegue hasta el colon descendente, pues con este pequeñito solamente vamos a llegar a lo que es la parte final, ¿vale? Lo que es el recto o un poco de colon ya, pero ya casi terminando. ¿Cuándo vamos a utilizar uno u otro? Pues el de bajo volumen lo vamos a utilizar pues cuando las incontinencias tampoco son muy importantes, o bien gente que tiene dificultad para evacuar, pero que evacúa, pero parece como que me quedo ahí con la sensación de que me queda algo, pues con este sistema de irrigación conseguimos terminar de evacuar de forma completa. Cuando la función intestinal no está deteriorada del todo, sino que el paciente aún le funciona, y sobre todo hay gente que ya os digo que le da miedo, tienen ansiedad de pensar que se pueden meter mucha agua, pues en este caso empezaríamos por este sistema. Y en el caso de este sistema, donde ya metemos más de 250, pues sobre todo en estreñimiento ya muy severo, en incontinencia de esto que la gente no puede salir ni a la calle, donde la función intestinal pues casi no funciona, ¿vale? Y con esto os aseguro que sí, que funciona, y hay gente que su calidad de vida mejora y pueden volver a hacer su vida normal. Y luego ya tenemos los obturadores, como ha dicho la doctora Carrasco, que tenemos dos tamaños, un tamaño mediano y un tamaño grande. Los tenemos desde hace poco porque estaban con nosotros, pero desaparecieron porque tenían que hacer ellos lo explicarán mejor, unas revisiones y tal, pero a día de hoy ya lo volvemos a tener y lo financia la Seguridad Social. Los obturadores se pueden utilizar o bien solos, o bien después de hacerse uno la irrigación se pone el obturador y es como que me da más seguridad. No se puede llevar más de 12 horas seguidos, es como una especie de tampas, y es que cuando se pone esto se hincha, ¿vale? Y evita la salida de heces. Es fácil de usar, fácil de ponerse. Lo que queremos conseguir es que la gente mejore su calidad de vida, y se puede utilizar también en niños, ¿vale? A partir de 3 años, sobre todo los pequeños. Y está financiado, como os lo he dicho. Una cosa obvia, ¿vale? Pero hay que decirlo porque muchas veces lo obvio se olvida. Si uno tiene hemorroides o tiene un estrechamiento del canal del ano, no se puede utilizar el obturador, ¿vale? Son de un solo uso, por favor no lavarlo y volvérselo a poner. Yo sé que esto parece obvio y que parece que eso, pero por favor, ¿vale? Sobre todo porque aparte que higiénicamente podemos producir infecciones, un daño y tal. Y no utilizar más de 12 horas y evitar que los niños jueguen con ellos, ¿vale? Igual que esto es de un solo uso, todas estas sondas también son de un solo uso. Pero ahora que no me oyen los de Coloplast, que están aquí, que sepáis que las sondas se pueden utilizar varias veces, ¿vale? No un mes, pero tampoco hay que agobiarse si se reutilizan. Yo siempre aconsejo como máximo 3 veces. El problema de cuando tú reutilizas esta sonda es que la primera vez que tú la utilizas esto está lubricado, lleva un lubricante.
Pero claro, cuando lo utilizo una segunda vez o una tercera vez, ya no tiene ese lubricante, entonces hay que lubricarlo. ¿Cómo lo vamos a lubricar? Con vaselina no, porque la vaselina aquí lleva unos agujeros y lo obstruye. Entonces lo recomendado es con una vaselina, con glicerina líquida o con aceite de oliva o de girasol que tenemos todo el mundo en casa, ¿vale? El problema de reutilizarla es que nosotros vamos a hinchar este globo, ¿vale? Y muchas veces el globo, si nos pasamos a la hora de hincharlo, puede ser que explote, ¿vale? Hay gente que se pone la sonda, se hincha el globo y le explota dentro. No asustaron, no pasa nada, ¿vale? Es el susto que te lleva de que te ha explotado algo a él, ¿vale? Pero que sepáis que se puede reutilizar la sonda, aunque ellos me van a decir que no. Las sondas se lavan con agua y jabón después de utilizarla. El culo no es estéril y esto tampoco es estéril, así a lo bestia, ¿vale? Igual que en el catéter, en la orina, el catéter intermitente sí que hay que hacerlo de forma estéril, como ha explicado el doctor Escudero, ¿vale? Aquí no hace falta que sea estéril, pero bueno, hay que lavarlo, ¿vale? Lo vamos a lavar cuando hemos terminado con el mismo jabón con el que nos lavemos las manos, con ese mismo. No hace falta jabones especiales. Y sí que yo a veces recomiendo, como aquí en estos agujeros puede ser que se quede algún pegotillo, pues en el Mercadona mismo o en un supermercado que venden los cepillos estos interdentales, se pueden utilizar para limpiar esto, ¿vale? Yo cuento lo que yo aconsejo, luego cada uno, ¿vale? Y yo por mi parte ya he terminado.